también en nuestros hogares, ¿no? Que no solamente se aplica aquí en la empresa, sino también donde vivimos, ¿no? Conocer el comportamiento de cómo se comporta un fuego y los medios que tenemos para poder controlar esos conatos de incendio, qué medios tenemos para controlar esos fuegos. Básicamente, ¿qué es el fuego? El fuego es un conjunto de partículas y moléculas incandescentes de materia combustible, capaces de emitir calor y luz visible producto de una reacción química de oxidación violenta. Hay algunos que no producen, por si acaso, esa luz visible o esa llama, aunque sí producen luz, pero no producen esa llama. Algunos combustibles, cuando se queman, no producen esa llama. Por ejemplo, cuando hay pacas de algodón prensado, eso no produce llama. Eh, por ejemplo, bueno, las brasas a veces sí, ¿no? Los carbones, pero no siempre. Pero sobre todo lo que son pacas de algodón prensado, eso no produce llama. Por ejemplo, los asientos, alguna vez se nos quemó el asiento petrolero del camión petrolero. Eso es un asiento que lleva por dentro precisamente esa fibra de algodón. Hicieron un trabajo de soldadura a eso del mediodía, por ahí terminaron como a eso de las 2 de la tarde. Y bueno, el camión lo armaron, se quedó ahí estacionado en la parte de su parqueo y a eso de las 7 de la noche empezó a quemarse. En realidad, seguramente desde el proceso de que le hicieron la soldadura, él empezó a quemarse lentamente. Entonces, recién en la noche fue que empezó a salir un humo con humedad bastante y se dio ya cuenta de que había el incendio. Pero imagínense, estuvo desde las 2 de la tarde casi hasta las 7 de la noche, 5 horas ahí ardiendo lentamente hasta que se detectó el fuego. Entonces, bueno, hay ciertos combustibles que no cumplen a cabalidad con la característica anterior, ¿no? ¿Qué es el fuego? El fuego, básicamente, perdón, el incendio, ¿qué es? El incendio básicamente es ya un fuego que no se ha podido controlar de grandes proporciones que requiere para su eliminación equipos especiales y personal altamente capacitado como las brigadas especializadas y bomberos. O sea, que nosotros tenemos el conato, que es cuando inicia el incendio, que son los dos, o inicia el fuego en realidad, que son los 2 primeros minutos de ese proceso, pero una vez que ya agarra temperatura y se va expandiendo, ese fuego ya no lo podemos controlar, ya se da en grandes proporciones y ya con los equipos de extinción normales que nosotros tenemos, pues ya no da para poderlos apagar. Primero porque el espacio que ocupa el fuego ya es demasiado grande. Y lo otro es que la radiación que genera ese fuego es muy alta y no nos permite acercarnos con un equipo de esos para poder apagar el fuego. Tendríamos que tener equipo, ropa, algún tipo de materiales especializados para eso. Y además que el personal ya para controlar un incendio tiene que estar bien capacitado. O sea que nosotros estamos preparados para combatir inicialmente un conato de incendio y hasta ahí nomás. En el equipo de workover ya tienen en los trabajos que hacen en campo, tienen equipos especializados, ya tienen redes de hidrantes, espumas, bombas, tienen una cantidad de cosas que ya a ellos sí les permite poder atacar más eficientemente ya un incendio, ¿no? Además que están solos en el campo, así que en caso de una situación de esta les toca atender solos la emergencia. En el caso de nosotros, aquí estamos apoyados por varias unidades de bomberos, tanto de bomberos voluntarios como de la policía, que están cerca y nos pueden venir a apoyar rápidamente en caso de un incendio, ¿no? Bueno, los fuegos se clasifican de acuerdo a a la norma NFPA 934, básicamente en 5 clases. Hay una variación en cuanto a la normativa americana con respecto a la normativa europea, ¿no? Los europeos, por ejemplo, ellos no clasifican dentro de los incendios los clases C. ¿Por qué no lo hacen? Porque ellos consideran básicamente que dentro de sus procedimientos lo primero que llegan a hacer antes de entrar a combatir un fuego es cortar la energía, ¿no? La electricidad en el lugar donde se está presentando el incendio. Entonces, al cortar la energía, básicamente, pues no hay clase C, fuegos clase C. Mientras que los americanos, los gringos, sí consideran los clases C como un fuego que se clasifica porque dicen que en los hogares,
o hasta que lleguen los bomberos. Ellos, o cuando ocurre un incendio, no siempre van a estar ellos a cortar la electricidad. Entonces ellos sí han considerado los clases C. Bueno, digamos básicamente en cuanto a la clasificación de los fuegos, eso digamos es una variante de una diferencia que hay entre los europeos y los americanos. Ahora bien, de esos clases de fuegos hay A, B, C, D, K, lo vamos a ver aquí un poquito más a detalle. ¿Qué nos interesa conocer? Primero es muy importante que conozcamos la letra que lo identifica, su color, la figura geométrica y el pictograma. Esas cuatro cosas son bien importantes porque cuando nosotros vayamos a atacar un juego de esta característica, tenemos que verificar que el equipo que con el cual va a extinguir ese fuego cumpla y sea para precisamente esa clase de fuego. Y de esa forma, ¿y cómo nosotros lo podemos identificar? Pues básicamente mirando la señalización que trae el extintor. Entonces, para los fuegos clase A, los extintores que, por ejemplo, pueden apagar fuegos clase A, deben venir identificados así, con la figura geométrica que lo identifica es el triángulo, el color verde, la letra A, y el pictograma básicamente es un cesto de basura con unos pedazos de madera por fuera que se están incendiando. Esos son los fuegos clase A que se componen básicamente de combustibles que son orgánicos, materiales orgánicos sólidos, como por ejemplo la madera, ¿no? El carbón también puede estar ahí, el papel también se considera dentro de eso, que pueden formar brasas, como por ejemplo ahí está, miren, las gomas también, los plásticos y los tejidos están considerados como sólidos orgánicos. Bueno, aunque si se dan cuenta, los plásticos no serían como tal orgánicos, ¿no? Porque esos son derivados, sus materias son derivadas de los hidrocarburos, ¿no? Pero los tejidos sí, todo lo que son tejidos de algodón, la ropa, ese tipo de cosas sí estaría metido ahí, ¿no? Dentro de las gomas, las que por ejemplo las que son de caucho no estarían acá, voy a corregir esto. Los fuegos clase B, ¿cómo los identificamos? Los fuegos clase B se identifican también por una figura geométrica, que en este caso es el cuadrado, la letra B, y lo identifica básicamente la letra B y el color rojo, ¿no? El pictograma es el dibujo que lo representa, es básicamente un turricito donde se carga combustible que se está derramando, hay líquido derramado en el suelo y está prendido por una llama. Entonces, esos son los que son fuegos clase B, ¿ok? Fuegos clase B. Bien, los clase C son aquellos fuegos que básicamente son de equipos, dispositivos que conducen electricidad. O sea, cualquier equipo conectado a una toma corriente se considera cuando se prende ese equipo que es un fuego clase C. Entonces, son este tipo de incendios, perdón, de este tipo de fuegos, como se identifican básicamente con la letra C, el color azul, la figura geométrica, el círculo, y lo representa un pictograma que es una toma que está al lado de una clavija y la toma se está prendiendo, ¿no? Se está incendiando. Básicamente, cuando estos fuegos se les desconecta la electricidad, dejan de ser clase C y ya se convierte en clase A o clase B, ¿no? Dependiendo del material que los compone. Bien, luego tenemos los fuegos clase D. ¿Qué son? Son básicamente metales inflamables, como por ejemplo el magnesio, el titanio, el aluminio, el litio y el circonio, que requieren de un elemento extintor específico. Yo, por ejemplo, para este tipo de fuegos, yo no puedo agarrar un extintor de polvo químico seco y ir a atacar el fuego con eso, porque no va a ser efectivo, no va a servir. Tampoco, por ejemplo, yo puedo ir a agarrar un extintor, por ejemplo, que está hecho para apagar, por ejemplo, el litio y querer ir a apagar con ese mismo el aluminio, ¿no? El agente extintor es específico para cada metal. Por eso son un poco más, digamos, más difíciles de controlar porque no hay un extintor genérico que los pueda controlar.
El otro problema de estos metales inflamables es que en su mayoría reaccionan violentamente cuando entran en contacto con el agua. Entonces, bueno, eso hay que tener en cuenta eso, ¿no? Bueno, bien. ¿Cómo se identifican este tipo de componentes o de metales? Se identifican con el color amarillo, la letra D. La figura geométrica es una estrella de 5 lados. Y básicamente el pictograma o la figura que lo representa el dibujito es una viga en I, una viga metálica en I que se está prendiendo, ¿no? Básicamente es eso. Ok. Bueno, luego de esto tenemos los clase K. Los fuegos clase K se identifican con un pentagrama, a ver, 1, 2, 3, 4, 6 lados, un hexágono, ¿no? Eso sería. Y tienen el color, eh, tienen el color característico negro, lo que lo identifica, la letra K, y el pictograma o la figura que lo representa es un sartén que se está prendiendo, ¿no? Que tiene llama. Entonces, la figura geométrica es un hexágono, el color es negro, la letra que lo representa es la K, y el pictograma o el dibujito es un sartén con aceite que se está prendiendo ahí con la llama, ¿no? Bueno, estos clase K que están representados así básicamente tienen que ver con cocinas industriales, o sea, donde se utilizan grandes volúmenes de aceite. Cuando esto se prende, es muy peligroso ir a echarle agua a ese producto, porque lo que hacemos es que incrementamos, se prende mucho más el fuego porque se descompone la molécula del agua y al separarse el oxígeno del hidrógeno, el hidrógeno es altamente inflamable y por eso es que eso se prende tanto, ¿no? Entonces, básicamente, estos juegos han aparecido no hace mucho tiempo, hace 30, 40 años atrás no había eso. Eh, Esos juegos han aparecido y se han clasificado específicamente para esas industrias donde utilizan grandes cantidades o grandes volúmenes de material para poderlo apagar, ¿no? Que tienen grandes volúmenes de aceite. Por ejemplo, esas empresas que tienen o fritan papas, por ejemplo, ¿no? Esas empresas fritan papas en cantidades eh, inmensas, ¿no? Ellos no compran el aceite por litro, sino por cisternas, ¿no? Cisternas de 30.000 litros fácil traen en eso. Entonces, ellos tienen ese tipo de situación y pues en un incendio no pueden ir a echarle agua, ¿no? Tienen que tener un agente específicamente hecho para este tipo de fuego. Freddy, adelante, Freddy, que tiene la mano levantada. ¿Lo escuchamos, Freddy? Perdón, Luis, no, era solamente, no podíamos acceder al volumen, te escuchábamos muy bajo y parecía que era desde origen, pero ya lo pudimos solucionar. Gracias, perdón por la Ah, ok. interrupción. Ok, no se preocupe, viejas. Bueno, bien. Entonces, volviendo acá. eh, bien, entonces vamos en los clase K. Prevención de incendios. ¿Cómo yo prevengo un incendio? Bueno, los clase A, combustibles sólidos, una forma de prevención es mantener las áreas de trabajo de trabajo y de almacenaje libres de basura, ¿no? O sea, tener un buen orden y aseo. De por sí, se van a dar cuenta que esta primera medida preventiva, el tema de orden y aseo, aplica para todos los lugares, no solamente para el tema de incendios, sino incluso para la prevención de otro tipo de accidentes. Entonces, es muy importante por eso el buen orden, el buen aseo en las áreas de trabajo, ¿no? La otra es colocar todo lo que son trapos sucios en contenedores cubiertos, separados de acuerdo al residuo. También pueden mezclarse ciertos componentes que pueden generar reacciones exotérmicas y producir entre ellos mismos solamente con el contacto calor que pueden prender y por eso es importante que se almacenen de manera separada los residuos, ¿no?
Entonces, eso para tenerlo en cuenta. Entonces, una buena clasificación de residuos también puede evitar que los contenedores de basura, por ejemplo, se puedan incendiar. Bien. Los clases de cómo se elimina, otra vez tenemos el tema de orden y aseo, eso es muy importante, como yo les decía, en todos va, pero adicionalmente hay algunas características, por ejemplo, no suministrar combustible a equipos que estén calientes. Yo llego con el montacargas, estoy trabajando 5 o 6 horas, tengo que seguir trabajando y se le acabó el combustible, entonces me voy a cargarlo. Ahí es donde es peligrosísimo porque tiene obviamente el motor caliente, el exhausto, entonces cualquier derrame que vaya a haber puede prender fácilmente ese combustible. Peor montacargas que son a combustibles como la gasolina, eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? Bien, también cuando estemos suministrando el combustible en espacios cerrados por la acumulación de esos vapores en esa área. Otra medida preventiva es utilizar los líquidos únicamente en áreas ventiladas para que esos vapores no se acumulen ahí, ¿no? Lo otro también muy importante en la prevención de incendios con líquidos y gases inflamables es leer las hojas de seguridad para hacer la separación correcta, para no mezclar productos peligrosos unos con otros que puedan generar incendios o otro tipo de riesgos. El tema de verificar las condiciones de almacenamiento de esos productos que estén debidamente almacenados. Por ejemplo, en el caso de la gasolina que tiene una alta velocidad de evaporación, es muy importante que, por ejemplo, esos turriles tengan válvulas de alivio, cosa de que cuando el calor aumente la temperatura del producto, los vapores que son altamente inflamables y que tienen una alta velocidad de evaporación y por lo tanto tienen también una alta tensión de vapor, puedan reventar el turril. Entonces tienen que tener un alivio, ¿no? Eso es muy importante para que vengan. Normalmente los turriles, algunos ya traen de fábrica eso, pero en ciertas áreas, por ejemplo, cuando vamos al campo, les ponemos también válvulas de alivio a estos equipos para que no haya problema de ese tipo de riesgo de que vaya a reventarse o dañarse. Entonces es muy importante leer las normas de seguridad, tener cuidado con el tema de almacenamientos. Muchas de estas sustancias pueden incendiarse muy fácilmente, nomás con la electricidad estática. Entonces hay que seguir también las recomendaciones con respecto al tema de los aterramientos, la manipulación del mismo producto, ¿ok? En cuanto a la prevención de incendios en los juegos clases B, el tema de las inspecciones es muy importante, el tener bien clasificado todos los térmicos con las áreas a que pertenece cada una de estas cosas. Eso es muy, muy importante. El tema, perdón que alguien se está conectando, ya. Eh, el, Hay una norma que dice, básicamente una norma técnica boliviana, que nos dice que cada 10 años deberíamos estar cambiando todo el cableado de nuestras casas. O sea, todo el cableado eléctrico se debería cambiar cada 10 años utilizando únicamente cables debidamente certificados, ¿no? Pero como ustedes bien saben, normalmente nadie hace eso hasta que no se quema algo, ¿no? Pero la norma técnica eso es lo que dice, ¿no? Porque claro, con el tiempo, esos cables, por ellos pasa energía y esa energía también genera calor. Entonces, su protector o su cobertura con el tiempo se va resecando y cuando ya pierden esa cobertura y entran en contacto donde estos cables, aparece el cortocircuito y el incendio, ¿no? También cuando sobrecargamos las tomas, por ejemplo, eso también es otra cosa muy importante. Por ejemplo, para la época ahorita de diciembre, la época de Navidad, a veces se colocan luces y se sobrecarga alguna toma con una serie de conectores o equipos que eso puede generar también que haya un incendio por ese motivo. A veces en las cocinas, sobre todo en edificaciones que son más antiguas, si ustedes se van a dar cuenta, normalmente le dejaban una sola toma eléctrica, claro. Estamos hablando del año por ahí 60, una casa de esos años. eh, si había electricidad ya era mucha cosa, ¿no? Pero si había la electricidad, pues, ¿qué equipos eléctricos podrían poner uno ahí? Tal vez habría ya de pronto una licuadora, de pronto, o ponían el radio para escuchar noticias y pare de contar, digamos, ¿no?
Entonces, hoy en día no, hoy en día ustedes saben que ya las cocinas tienen la batidora, tienen la exprimidora, el horno microondas, la licuadora, el freezer, eh, la olla arrocera eléctrica, la freidora de aire caliente, el horno, bueno, el horno, algunas estufas, aunque son de gas, también requieren una toma para prendido, el prendido, por ejemplo, de la estufa. Eh, Están esos que hay unos equipos que hacen muchas cosas al mismo tiempo. Entonces, ya, si uno pasa a una casa de esas que no se le ha actualizado sus conexiones eléctricas y solo tiene por ahí una toma sencilla, una toma doble, ¿qué se hace? Entonces, lo que hace la gente normalmente, y eso es lo más peligroso, es que agarran a la toma eléctrica y le ponen una T, ¿no? O una regleta. Y en esa regleta entonces ponen el microondas, la sanduchera, la tostadora, el microondas, la licuadora. Como no les caben, entonces le ponen a esa misma otra regleta más, ¿no? Y ahí le van implementando. Entonces, lo que pasa es que no se dan cuenta que la fibra que está o el cable que tiene adentro esa toma eléctrica tiene un grosor específico que está hecho para aguantar uno o dos equipos máximo. Y resulta que usted le está poniendo tomas adicionales para meter una gran cantidad de equipos que cuando todos están funcionando van a demandar una gran cantidad de energía y ahí se genera el incendio, el cortocircuito. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese tema en las casas de no sobrecargar las tomas. La toma, si tiene una, es para un equipo. Si tiene dos, es para poner dos. Pero no es para agregarle más cosas a eso. ¿Ok? Bueno, muy bien. ¿Qué otras cosas para la prevención de incendios? Cuando ustedes vean cualquier condición peligrosa, por ejemplo, cajas de térmicos que están destapadas, eso es peligroso. Eh, Cables o cajas que están por ahí no debidamente acomodadas. A veces hay una toma y la anulan, entonces sacan la toma, dejan la caja abierta, eso es un peligro. Todas esas cosas, los cables que no los aíslan debidamente, todas esas cosas pueden generar incendios, ¿no? En el tema, por ejemplo, ya de los equipos, el tener los equipos bien limpios, haberles hecho unos buenos mantenimientos, todo eso puede evitarnos accidentes. Por ejemplo, antes los vehículos se prendían muy fácilmente porque básicamente tenían un lugar donde la gasolina evaporaba, ¿no? Pasaba de líquido como una especie de vapor o spray, que era el carburador, pero cuando había una pérdida, una falla en ese carburador, pues goteaba la gasolina, preciso debajo estaba por ahí el tubo de escape o el motor caliente y bueno, ahí generábamos el incendio. Entonces, ahí el tema de unos buenos mantenimientos, de mantener un buen motor limpio, eso nos ayuda mucho, ¿no? Es recomendable usar siempre un extintor a base de CO2 para no dañar los equipos eléctricos. Esto en el caso de, por ejemplo, en una oficina, los ABC son muy eficientes, pero el problema del ABC es que es un polvo químico seco que está hecho a base de bicarbonato de potasio y el problema de eso, no, bicarbonato de sodio, perdón, no de potasio, bicarbonato de sodio. El problema de eso es que ese polvo es muy, pero muy finito, muy delgadito y está hecho así para combatir bien en caso de un incendio. Pero el problema es que en un ambiente cerrado, por ejemplo, donde tenemos muchas computadoras, equipos, máquinas de estas, cuando activamos eso, todo el ambiente se llena de ese polvo. Entonces, ¿qué pasa? Ese polvo, esas pequeñas partículas, si digamos en la sala de bloque B o en el área de bloque B, digamos, estamos ahí en la computadora, no sé, a ver, de Fabricio, pero alrededor hay computadoras, oficinas, todo el mundo tiene. Pues sí, apagamos la computadora de Fabricio, fue muy eficiente, estuvo perfecto, pero ese polvo va a quedar suspendido en todo ese ambiente, porque ese polvo se distribuye casi, digamos, muy parecido a un gas, por la presión y por lo que es muy finito. Entonces, una vez que se distribuye en el ambiente, va a ingresar en todos los otros equipos, va a penetrar dentro de los teclados, las partes de los circuitos, y ese polvo tiene una característica que es bien corrosivo. Entonces,
con el tiempo van a empezar a dañar todas las computadoras y las máquinas de ese área, las impresoras, las fotocopiadoras, todo. Entonces, por eso es que en ambientes cerrados se recomienda utilizar extintores que sean a base de CO2. Son un poco más ineficientes en cuanto al apagado, pero son agentes extintores limpios, o sea que no tienen ningún residuo. Cuando se utilizan estos extintores hay que tener ciertos cuidados con ellos porque el CO2 desplaza el oxígeno. Entonces, él tiene dos formas para apagarlo. Primero, como es un gas que está sometido a presión, estamos hablando de 1500 PSI y más. Cuando usted lo descarga, ese gas sale presurizado a una gran velocidad y a presión atmosférica. Cuando ustedes saben que un gas está presurizado, tiene alta presión y entra en contacto con el ambiente baja presión atmosférica, se congela, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta de que, y cuidado de no ir a poner la mano ahí a la salida del gas porque le va a congelar sus dedos. Eso es una de las primeras cosas. Por eso, él tiene como una especie de manilla asa o agarradera donde uno debe agarrar la punta de la manguera para que precisamente no vaya a sufrir usted ese problema de congelamiento en la mano. Tienen como una especie de corneta plástica que sirve para dirigir el chorro de gas hacia el punto donde uno quiere que vaya. Entonces, así, esa sería una forma para apagar el incendio, atacando el calor, porque básicamente es como que le está metiendo usted hielo a esa llama, ¿no? Lo va a bajar así. La otra forma que hace es que él desplaza el oxígeno, lo desplaza y entonces ataca el frío y el oxígeno. Por sofocación y por enfriamiento apaga el incendio. Esa es la forma como trabaja un extintor de CO2. ¿Qué hay que tener en cuenta? Que si yo, por ejemplo, tengo un extintor de 12 kilos y estoy en un ambiente chiquitito, por ejemplo, estoy ahí en la sala de servidores que hay extintores de CO2, que esos son de 6 kilos, y yo con encierro ahí disparo ese extintor, ese gas remanente va a quedar en el ambiente, desplaza el oxígeno y usted lo puede respirar, ese CO2. Y eso ingresa al organismo y hace lo mismo que está haciendo afuera. Él ingresa a los pulmones, los cilios lo agarran, lo meten al torrente sanguíneo y hace que el oxígeno que tengamos lo desplaza. Entonces es muy peligroso utilizar un gran volumen de esta cantidad de CO2 en un ambiente cerrado porque podemos morir por sofocación, ¿no? Eso hay que tener en cuenta. Entonces, siempre que utilicen en un ambiente cerrado este extintor, es importante que la puerta por la cual ingresaron a ese ambiente cerrado se mantenga abierta mientras ustedes lo están operando. ¿Ok? Bueno, ahí nos adelantamos un poquito, pero aprovechamos de hablar de este tema. Luego tenemos los fuegos clase D, que son metales inflamables. Ya habíamos hablado algunos. Básicamente las medidas de seguridad con estos materiales es leer las hojas de seguridad del producto para saber cómo se debe manipular, cómo se debe almacenar, cómo se debe transportar y cuál sería el agente extintor indicado o adecuado para apagar un incendio. También conocer si es reactivo, si reacciona violentamente con el agua o no. Entonces, toda esa información en la hoja de seguridad la vamos a encontrar. En los fuegos clase D, perdón, clase K, que son los fuegos de incendio en cocinas industriales, es importante mantener primero, otra vez el tema de orden y aseo, como en todos los anteriores, no dejar acumular grasas. Entonces, una cosa, por ejemplo, que puede generar este tipo de incendios es que des en cuenta que donde hay cocinas hay campanas extractoras. Esas campanas extractoras lo que buscan es que el calor, la grasa y todo ese aceite salgan por ahí y no se acumulen en el ambiente, ¿no? Ni se generen humos ni nada de ese tipo de cosas. Ahora bien, ese extractor con el tiempo se va saturando con grasa, se va pegando la grasa a ese extractor. Y eso es muy peligroso porque
Si ocurre un incendio, ese es un material combustible que genera una altísima cantidad de energía calorífica, por lo tanto genera mucho calor, se va a propagar muy rápidamente una vez que se prenda, es muy difícil de apagar y es un peligro. Entonces, ahí el tema de la limpieza es crítico en esas campanas, no dejar acumular grasa en las paredes, en los extractores de las mismas cocinas, no dejar que se acumulen grasas en las perillas, por ejemplo, de las estufas. Eso, todo eso es muy, muy importante mantenerlo en el regulador, en las mangueras mismas de la estufa. Entonces, eso es importante, tener un buen aseo y una buena limpieza de todos esos elementos para prevenir incendios ahí en la cocina. Realizar un buen mantenimiento a los equipos. Eh, Aquí, por ejemplo, no existe eso, pero las cocinas industriales, por ejemplo, los que hacen, por ejemplo, papas, las papas fritas, ellos tienen como unas especies de bandejas o canales donde va el aceite caliente, cae la papa se va moviendo como por un río, llega a unas especies de rejillas, ahí sobre esas rejillas ella cae, y luego esas papas ya fritas se transportan por unas bandas elásticas hasta que llegan al lugar de empaquetadura. Durante el transcurso de la banda se va enfriando, puede pasar por alguna parte de enfriamiento y luego a la empaquetadura. Pero esas bandas que transportan eso tienen rodillos y puede ser que un rodillo de esos se trabe, se apelmace ahí y ese rodillo pueda generar en ese problema de que se traba, genera calor y ahí puede generar la fuente de ignición en una cocina de estas industriales. Así sucede, digamos, muy normalmente en eso. Entonces, es muy importante por eso el buen mantenimiento a los equipos. Otra vez, no solamente el orden y aseo, sino el mantenimiento. Por ejemplo, para darles un ejemplo, una cocina industrial de un catering, por ejemplo, que no tenga la perilla. Ah, no, pero es que yo lo muevo aquí con el alicate, lo muevo, sí, pero en caso de una emergencia que usted necesite apagar, imagine el problema para apagar eso con el alicate. Tú tiene que por eso estar el asa bien, porque en una emergencia uno tiene que rápido acceder y poder cerrar, por ejemplo, una hornilla de la estufa. Por eso no es que, es que sirve o no sirve, no, eso, si se daña hay que cambiarlo inmediatamente, ¿no? Porque es un tema de seguridad. Todo eso hace parte, por ejemplo, de la prevención de incendios. Si yo estoy fritando en una hornilla y se prende el sartén, ¿qué hay que hacer? Lo primero que hay que hacer es ir a apagar la hornilla, ¿no? Eso es lo primero, claro. Y si tengo el problema de que no está la perilla, ya ven cómo una cosa va generando otra. Entonces, una vez que apago la perilla, tengo dos formas, ¿no? Hay una forma de sofocarlo. La sofocación la puede hacer con una misma tapa que tenga el sartén. Y si no tengo tapa, agarro un trapo mojado, lo mojo, lo escurro bien el trapo, bien escurrido, y bueno, se lo pongo encima del sartén. Y así lo apago por sofocación. Pero bueno, entonces, hablando más del tema de prevención de incendios, el tema del mantenimiento es muy, muy importante. ¿Qué hacer en caso de un incendio? Pero es activar la alarma, ¿no? La botonera que usted dice, ¿no? El jalador. Sí. Ya. Eso sería lo primero. Lo segundo va a depender de una cosa. De si usted sabe utilizar un extintor o no. Exacto, también eso. Si sabe utilizar un extintor después de que activa la alarma, agarra y va ahí, activa el extintor y esto para que pues básicamente pueda controlar o apagar ese fuego. Si no sabe, entonces se dirige al punto de reunión y ahí le explica dónde está el fuego. Eso es Sí. lo que hay que hacer. Es bien sencillito el plan de emergencia. Sí. Ahora, hay que mantener la tranquilidad. Si debe evacuar, hágalo por la salida más cercana, cerrando las puertas a su paso. O sea, uno va saliendo y va cerrando las puertas. Si encuentra puertas cerradas, hay que tocarlas primero antes de abrirlo. Si usted toca la puerta, y no hay que tocarla con la palma de las manos, sino con la parte contraria, si usted siente que está caliente, no se abre, no la vaya a abrir, porque ya eso significa que al otro lado hay fuego. ¿Ya? Si existe presencia de humo, arrástrese tan cerca del cielo como sea posible, cubriendo su nariz y boca con un trapo mojado.
Si hay el trapo mojado y se puede, perfecto. Si no, con algo que se pueda tapar en la boca, la misma ropa y se va arrastrando. ¿Por qué se arrastra uno al nivel del piso? ¿Cuál es el objetivo de arrastrarnos? El humo y el humo caliente tiene una característica. Y es que cuando está caliente, ese humo se va hacia la parte superior. Los que han visto los globos, así funciona un globo, ¿no? Con aire caliente. Entonces se calienta y ese aire caliente va a la parte superior y así eleva uno el globo. Cuando usted quiere bajar el globo, ¿qué hace? Abre una compuertica arriba, ese aire caliente se libera a la atmósfera y baja el globo. Esa es básicamente la forma como funciona un globo. Entonces, el aire caliente con ese humo va a estar arriba. Entonces, la parte que va a estar con el aire menos caliente y donde va a haber menos humo es a nivel del piso. Por eso es que nos dice ahí que nos arrastremos a nivel del piso, lo más cerca al piso. ¿Para qué? Para respirar el humo menos caliente y la cantidad menos posible de humo. La mayoría de la gente, mucha gente piensa que los incendios, la gente que muere, muere quemada. Y en realidad la mayoría de la gente que muere, muere es por la inhalación de esos gases calientes. Entonces, esta es una muy buena cosa que hay que tener en cuenta en caso de un incendio. ¿Qué más hay que tener en cuenta? Una vez que salga, no volver a entrar, ¿no? La vida vale más que cualquier cosa, ¿no? Pucha, me quedaron los $100 adentro, ¿no? Y se devuelve y se quemó y no salió nunca más por $100. O la billetera, ¿no? No, una vez que salgan ya, ahí nomás. Solo en caso necesario abra las ventanas. ¿Por qué no es bueno abrir las ventanas? Porque entra oxígeno y eso aviva el fuego. En el caso de que yo esté, por ejemplo, en un edificio atrapado, abre uno la ventana y cuelga algún trapo para identificar que hay ahí una persona que está pidiendo ayuda. Digamos, la señal universal sería una sábana blanca, ¿no? Pegada ahí. Pero cuando no hay blanca, pues lo que usted tenga, lo pone ahí, lo cuelga y eso es básicamente la señal universal de que hay personas ahí atrapadas para que los bomberos cuando lleguen lo puedan rescatar y sepan a dónde tienen que ir, ¿no? Usted en un edificio hay muchísimas habitaciones, departamentos, entonces eso les ayuda a ellos a poder identificar y evacuar más rápidamente a las personas, llegar más rápido a ellos. Bueno. ¿Qué hay que hacer si, por ejemplo, la ropa se prende de la persona y está con fuego? Lo primero que hay que hacer es que no corra, ¿no? Porque la persona corre y es como cuando usted quiere avivar la brasa del churrasco con un fuelle, ¿no? Que coge y le echa aire. Eso es lo mismo que usted hace cuando corre con la ropa prendida. Lo que hay que hacer es dejarse caer al piso del lado donde está el fuego y tratar de apagarlo por sofocación. Si está envuelto más, entonces rodar, ¿no? Rodar hasta sofocar las llamas. Si está atrapado, coloque una señal en la ventana como una sábana blanca, esto ya lo coloqué, y puede utilizar los extintores solo si está capacitado, ¿no? Si no, al punto de reunión. Combata el fuego de espaldas a una salida, nunca se meta. ¿Por qué de espaldas a una salida? Porque si el fuego le gana, usted tiene la salida a la puerta atrás para poder escapar de ese ambiente. Lo otro, si estamos afuera, hay que verificar la dirección del viento. Yo no puedo estar apagando un incendio o nunca hagan que su cuerpo esté donde el viento les esté dando en la cara. ¿Por qué? Porque si el viento les da la cara, en un incendio, el humo va a venir a la cara, ese humo caliente, y ustedes van a respirar todos esos gases tóxicos y calientes. Entonces, nunca se hagan ahí. Ustedes siempre tienen que estar el viento golpeándole su espalda, ¿ya? Entonces, el viento tiene que golpear su espalda. Además, que cuando vayan a utilizar un extintor, si lo hacen dándole el viento en la cara, cuando disparen el extintor, el polvo se les viene también a la cara, ¿no? Y es más difícil que vaya hacia el fuego. En cambio,
si vamos cuando el viento nos está golpeando en la espalda y disparamos el extintor, pues el polvo va hacia el fuego, no se va a venir hacia mí, ¿no? Esto es bien importante también que lo tengan en cuenta. Bueno, una pregunta que hago. Está usted y llegó con usted Álvaro Chimani a apagar el fuego. ¿Qué harían ustedes? ¿De a uno en uno lo van atacando o utilizan los dos extintores al mismo tiempo? ¿Cuál sería? Los dos extintores al mismo tiempo, ¿ok? Así se utiliza, no de uno en uno, sino los dos, porque lo que queremos es asegurarnos de apagar ese fuego, ¿no? Bueno, muy bien. Ok, muy bien. Vamos entonces. Fases del fuego. Que ahora a ver si nos aparece don David, ¿no? Fases del fuego. El fuego tiene varias fases. La primera etapa que se le llama la fase incipiente o conato de incendio, que es ahí, es en esta etapa que podemos y sirven los extintores portátiles. Ya después de que agarra fuerza eso, ya no nos sirve ningún extintor. Entonces, en esta fase inicial, que es hasta ahora que está agarrando fuerza, normalmente están hasta los 2 minutos primeros de que se ha generado ese conato, ahí estaríamos, digamos, ya en opción de apagarlo con un extintor. Bien. Es donde dice que el fuego empieza a tomar cuerpo consumiendo oxígeno para su incremento de calor y temperatura. Ya tenemos luego la parte de la fase de libre combustión, el incendio. Aquí ya se descontrola esta fase de fuego. El fuego alcanza mayores proporciones. Ya no es posible extinguirlo con los extintores portátiles que se tienen. Ahí ya necesitamos equipo y personal especializado para hacer eso. Entonces, aquí ya cuando está descontrolado el fuego, ya con lo que tenemos no vamos a poder controlar. Aquí en la base hay un hidrante, pero no tenemos ni las brigadas, ni los equipos de protección para las brigadas para apagar eso. O sea que en la base, en Equipetrol, y allá en la base también en la chacra, ¿qué pasó? Allá en la chacra solamente tenemos extintores para atacar la base incipiente, o sea, el conato de incendio. No creo que tengan durante el trabajo ahí las bombas y todo eso conectado como en el pozo, ¿no? No. Entonces, básicamente aquí en la chacra tendrán solamente igual que acá en la base, fase incipiente. Ya para cuando vamos al campo, en el equipo de workover, ya se arman ahí las bombas, los depósitos de almacenamiento de agua. Ahí ya se tienen los tanques, los hidrantes, la espuma. Ya se cuenta con personal capacitado y con los trajes de bomberos, ¿no? Para poder atacar un fuego ahí en una emergencia. Luego tenemos las fases del fuego, la fase latente. Esta es la que yo les decía de las pacas de algodón, ¿no? Donde la llama deja de existir por falta de oxígeno en un ambiente cerrado que no permite el ingreso del aire. Eso es lo que pasa en las pacas a presión. Cuando las pacas de algodón están prensadas, pues el aire no es, el oxígeno no es muy abundante ahí y ella va ardiendo, pero muy lentamente. Pero también se puede encontrar en otras partes. Por ejemplo, al entrar en contacto con el oxígeno se puede volver a prender. Por ejemplo, puede ser que yo esté pasando por una habitación que tiene un vidrio y antes de abrir la puerta la toco y está caliente. Pero yo miro por el vidrio y no se ve llama. Ahí ese fuego está en fase latente, ¿ya? Donde no se ve la llama, pero más sin embargo sí está. Y ahí es muy peligroso porque si abrimos la puerta, agarra el oxígeno de afuera, hace un retroceso de llama y lo puede a uno quemar y otra vez agarra fuerza el incendio, ¿no? Esta fase latente. Bien, los fuegos se pueden ir de un lugar a otro, se pueden conducir de una habitación a otra, de una vivienda a otra, mediante 3 medios básicamente. A ver, Aldo Eberto, ¿cómo cree usted que el fuego se da de un lugar a otro mediante la conducción?
¿Cómo se transmite por conducción ese fuego? Por los cables de luz que van en las tomas, ¿no? Que tiene cobre, perdón. Y la pared también, claro, la pared cuando se va calentando puede ya irradiar puede conducir esa temperatura al otro lado. Bueno, esa sería conducción, ¿no? Aquí podemos ver entonces el de la pared, por ejemplo, cuando estamos esterilizando una aguja, también esa es una forma de propagación. ¿Cuál sería la convección? ¿Qué entenderíamos por convección y cómo se propagaría? A ver, la convección es por el humo caliente. El aceite. El aceite, no. No. A ver, venga, pongan cuidado porque esto es bien importante. ¿Se acuerda que en el curso de materiales peligrosos y tal vez en el de materiales peligrosos, vimos una cosa que se llamaba en la gasolina y el diésel, la temperatura de inflamación y la temperatura de autoignición, ¿no? La diferencia entre uno y el otro era que la temperatura de inflamación era la temperatura en la cual ese material, al entrar en contacto con una chispa o una llama, se prendía. Y ahí nos dimos cuenta, por ejemplo, que el diésel necesitaba no solamente que entre en contacto, sino que se caliente a 55 grados para que se prenda. Mientras que la gasolina, al entrar en contacto, hasta menos 40 grados, ya se prendía de una vez con una chispa. Eso era la temperatura de inflamación. Pero había otra que era la temperatura de autoignición, donde no hay llama, no hay chispa, pero que el calor en ese ambiente puede hacer que se prenda sola. Y ahí nos dimos cuenta que el diésel se prendía más rápido que la gasolina. El diésel a 230 grados se prendía, mientras que la gasolina corriente necesitaba que ese ambiente se calentara hasta 400 grados para que ella se prendiera sola sin una fuente de ignición. Entonces, aquí es donde es importante tener estos conceptos claros. Cuando hay convección, imagínense ustedes en un edificio o en una estructura de, digamos, 4 pisos. Se prende el primer piso. ¿Qué pasa ahí? Los humos, ¿no? Esos gases, esos vapores de esa combustión, esos gases calientes, ¿qué hacen? Se van hacia arriba. Del primer piso se van hasta el 4.º piso. Si en el 4.º piso todo es cerrado, ¿qué va a pasar? Esos humos calientes empiezan a bajar de nuevo. ¿Por qué? El humo que viene detrás viene más caliente, hasta que hace que ese humo vuelva otra vez al primer piso. Llega al primer piso, se calienta más y vuelve a subir otra vez. Y ahí comienza un ciclo. Sube, baja, sube, baja. A eso se llama convección. Básicamente así es que funciona también un horno. Un horno donde usted hace pan, sí. Y un horno que tiene una buena distribución, por ejemplo, hay unos que les ponen ventiladores precisamente es para que distribuya bien ese calor de manera homogénea. Entonces, la convección es eso, sube el vapor caliente, llega hasta arriba, baja, vuelve abajo, se calienta más y vuelve y sube y así, hace ese ciclo. Entonces, ¿qué pasa? Si yo allá en el tercer o cuarto piso tengo diésel y gasolina, pues el que primero se va a prender por la temperatura de autoignición va a ser el diésel. Entonces yo ya sé que tengo que sacar primero eso de ese ambiente. Ahora, ¿qué hacen los bomberos para evitar que esto suceda? Básicamente, no sé si se han dado cuenta, ellos se suben al techo y empiezan a romper el techo, empiezan a abrir huecos. Y básicamente esos huecos, ¿para qué? Son respiraderos. ¿Para qué? Para que cuando llegue ese humo caliente arriba, en vez de que vuelva abajo a calentarse más y a subir, salga por ahí por esos agujeros como una chimenea y se evite este proceso de convección. Porque todos los materiales tienen una temperatura de autoignición que varía, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Que
Si no botamos esos vapores, no dejamos que salgan por esos agujeros que se abren, esa convección, sin que llegue el fuego al cuarto piso, puede empezar a prender otros materiales y agrandar más el incendio y es un descontrol total y ya no se puede controlar esto. Bueno, bien. Vamos para la última. Radiación. Está muy fácil. Bien, bueno, básicamente la radiación, ¿qué es? La radiación es algo que sentimos y que no podemos ver. Normalmente no podemos ver. Por ejemplo, yo prendo una fogata, yo veo la llama, pero cuando yo me estoy acercando hacia la fogata, no me dejan, me quema. Y entre más grande es la fogata, menos me puedo acercar, me toca estar más lejos porque siento que me empieza a quemar algo. Eso es la radiación, ¿no? Esa es la radiación. Se desplaza ese calor por medio de ondas a través del aire y me hace, entra en contacto con mi cuerpo y me quema. Por ejemplo, cuando uno va por una carretera al mediodía que está haciendo mucho calor, sí se puede ver la radiación. Se ven como una especie de ondas encima del asfalto como transparentes, eso es la radiación. O por ejemplo, cuando están ahí la persona encargada del catering de hacer el pan, por ejemplo, y está el horno funcionando, a veces uno pasa por el horno y ve encima del horno como unas onditas transparentes que se forman, eso es la radiación. ¿Ok? Bueno, esa es otra forma por la cual el fuego se puede propagar de un lugar a otro, ¿no? Puede viajar de un lugar a otro. Bien, el fuego lo componen básicamente 4 elementos. El combustible, que es el material que va a arder y que va a darle vida a ese fuego, el calor, que es la fuente de ignición o la llama, y el oxígeno, que es básicamente lo que está en el aire, ¿no? Cuando se unen esos tres, se forma una reacción en cadena, y esa reacción en cadena hace que el fuego se siga propagando y se siga alimentando, ¿no? Bien, a esos 4 elementos se les llama el tetraedro del fuego. Vamos a hacer un paréntesis hasta acá y vamos a ver unos videos precisamente de lo que hemos visto hasta acá, de los temas que hemos visto, ¿ok? Vamos a ver, perdón un momentito. Vamos a ver el primero que tiene que ver con la combustión lenta y la combustión rápida, ¿ok? Vamos a ver 3 ejemplos de combustión. Tenemos una combustión lenta, en la que podemos apreciar el incienso como va quemando lentamente. Vamos a proceder a retirarlo y a poner un papel. Como vemos, era un tipo de combustión bastante más rápida que la combustión producida por el incienso. Y dependiendo de la posición en la que se ve afectado el combustible, la combustión es más o menos rápida. Y a continuación, antes de que se acaben de apagar las llamas, procederemos a visualizar lo que es una combustión prácticamente instantánea, rociando un poco de gasolina. Como veis, un solo tapón de gasolina, los efectos que tiene. Ok, vamos a ver entonces ahora cómo cuando se acumulan vapores de productos inflamables como la gasolina que tiene una alta velocidad de evaporación,
cómo esos vapores en un ambiente cerrado pueden ser peligrosos. Vamos a ver este video precisamente de eso. Mostrando como se enfrenta incêndio no mar. O cameraman de noticiário Paul Makarushka vai cobrir o exercício, o qual ele espera ser de rotina. É assim que deveria ser. Deveria ir até lá, fazer um vídeo deles treinando como apagar incêndios. Eu nem ia falar com ninguém. Acá les voy a explicar. Bueno, básicamente lo que estaban haciendo una práctica los bomberos para apagar un fuego en una barcaza. Ahí en la parte interna, donde se ve el bombero con la llama, en la parte interna, habían puesto una serie de materiales y le habían echado gasolina. Entonces, esa gasolina, acuérdense que la temperatura ambiente, ella se evapora rápidamente. Entonces, estaba con gases por todas partes y peor como tenía otros combustibles que le habían metido ahí adentro, fíjense, esto quedó impregnado muchos vapores dentro de esos materiales. Seria apenas um vídeo. Após encharcar o barco de gasolina, Charlie se prepara para atear fogo. Mas ele consegue muito mais do que o previsto. Os vapores da gasolina se inflamam, provocando uma enorme explosão. Charlie some de vista. Eu não sabia se ele estava vivo ou morto. Eu achei que ele estivesse morto. Realmente, não pensei que alguém pudesse sobreviver a isso. A bola de fogo tira Charles do chão e o barco é totalmente engolido pelas chamas. Segundos se passam e ainda nenhum sinal dele. Então, assim que uma equipe de resgate encosta ao longo do barco em chamas, Charles emerge do causticante inferno. Meu aparelho de respiração ficou preso no chão do barco. E tudo o que eu pensava era: o barco vai afundar e eu não posso levantar, senão eu vou me queimar. Uma vez livre, Charles escapa por pouco da armadilha em chamas. Sem tempo a perder, ele mergulha no mar e nada para a segurança. Você está queimando! Você está queimando! Vem pra cá! Rápido, vem pra cá! Eu senti o perigo quando fiquei a 1 metro do chão e meus pés ficaram acima da minha cabeça e tinha chamas por todos os lados. Observem com atenção. De fato, dá para ver Charles voando pelo ar. É incrível que ele ainda sobreviva. Tive muita sorte de sair de lá com vida. Um dia antes de seu acidente quase fatal, Charlie soube que a esposa Janine estava grávida. Agora há mais 2 pessoas felizes por ele ter sobrevivido. Seus gêmeos recém-nascidos, Max e Sidney. Mostrando como se enfrenta um incêndio. Ok, entonces hay que tener mucho cuidado con esos materiales que tienen altas velocidades de evaporación y altas tensiones de vapor, porque eso es lo que produce. La gasolina, por ejemplo, es en este caso, el thinner, por ejemplo, también. Hay que tener cuidado con eso, entonces, ¿no? Por eso es que se dice que estos materiales siempre estén en zonas aireadas, porque si hay alguna pérdida de combustible, esos vapores puedan salir fácilmente y no se acumulen en ese ambiente, y por ahí alguien, por algún error o alguna chispa, alguna descarga de electricidad estática pueda generar un incendio o una explosión. Bien, vamos a ver ahora un video que nos habla básicamente de cómo se combaten los incendios cuando llegan los bomberos a las áreas de trabajo. Vamos a ver si en este video podemos ver precisamente cuando suben al techo a romper agujeros, precisamente para evitar ese fenómeno de la convección, que es cuando se acumulan los vapores. Lima, Peru. Um fogo intenso em uma fábrica têxtil lança nuvens de fumaça tóxica. No, creo que este es otro. Este es un fuego donde están atacando en una fábrica que tenía materiales peligrosos, recipientes a presión. Entonces, en ese tipo de fuego es muy peligroso las explosiones, ¿no? Bombeiros corajosamente enfrentam este inferno, mas estão perdendo a luta. Subitamente, o vento muda, engolfando os homens em um grosso manto de fumaça. Devem ser retirados antes que morram sufocados. Quando estão a ponto de chegarem ao chão, enfrentam o maior pesadelo de qualquer bombeiro.
uma maré de fogo. Sem aviso, a poderosa explosão destrói o muro do edifício. A força da bola de fogo lança os 2 homens no ar. Seus colegas correm para arrastá-los para o local seguro. Os homens feridos são levados para uma ambulância com queimaduras de 1º e 2º graus. 10 horas depois, os bombeiros finalmente apagam o fogo. É um milagre estes homens terem sobrevivido à enorme explosão. Bueno, muy bien. Fíjense que por eso es que cuando ya el fuego está descontrolado, uno no puede ir nomás a ir a querer apagar un fuego de esto. Lo que ha salvado en el anterior video al bombero y lo que sirvió a estos bomberos también fueron los equipos de protección personal. Eso es lo que los ha salvado de esa llama, si no se hubieran muerto. Entonces, por eso es que cuando el fuego se descontrola, ya no es posible que con nuestros mecanismos, nuestros sistemas, podamos ir a atacar un fuego de estos. Aquí ya necesitamos personal especializado que se haga cargo, ¿ok? Esto es cuando ya el fuego se descontrola y necesitamos personal especial para que haga ese control, ¿no? Bueno, muy bien. Vamos a ver otro video. Perdón. Este es en una gasolinera. También cómo se puede prender un fuego por electricidad estática. Miren, si se dan cuenta ahí que lo que pasa, como está cargando combustible, salen vapores por acá. Eso es normal, ¿no? La gasolina tiene una alta velocidad de evaporación. Básicamente, se ve que ella tenía una ropa de invierno, hacía frío. Cuando estas fibras son sintéticas y tienen una alta cantidad de esos materiales, de esas fibras, cuando uno hace fricción con el cuerpo, pues se genera carga estática, ¿no? Y básicamente eso fue lo que pasó. Fíjense que ella se sube, se baja, hace fricción con su ropa. Cuando se baja también empieza a acomodarse la ropa, mire, haciendo más fricción. Y bueno, estaba llena de carga estática y ahí ocurrió básicamente eso. Fue inteligente, lo cerró y bueno, no dejó que pasara a mayores. Eso ocurre con la energía estática. Bueno, vamos a ver ahora un incendio en una cocina. ¿Cómo se debe controlar? If your chip pan catches fire, don't panic. Just follow these instructions. 1. Turn off the heat. 2. Run a cloth under a tap and wring it out. 3. Cover the pan and then wait until it's cooled right down. Don't try and move the pan, and whatever you do, don't throw water over the fire. The effects can be devastating. Bueno, eso pasa cuando no saben y le echan agua a un sartén con aceite y se dan cuenta cómo es. Entonces el procedimiento es muy básico, apagan la hornilla, buscan una tapa o un trapo húmedo y lo ponen encima del sartén y así lo controlan. Bien, vamos a ver este último y continuamos. No mundo continuam. Este, por ejemplo, Nova es de Delhi. rescate de O personas incêndio en elétrico edificios. transforma Fíjense, um prédio y comercial cuando em um hay inferno personas de ponen fogo algún de tipo de 12 señal, andares. bueno, aquí en este caso el señor salió por la ventana y Não há están postulando sprinklers con e a agua escada de y incêndio están está poniendo bloqueada. escaleras para que ellos puedan evacuar de ahí, ¿no? Que no se quemen con Centenas de Com el fuego. funcionários aterrorizados não têm outra escolha além de subirem para o terraço e aguardarem o resgate. Um helicóptero da Força Aérea chega para retirar as pessoas apavoradas do prédio em chamas. Mas as lâminas somente avivam o fogo
e o helicóptero se retira. Ahí están rescatando personas desde la azotea, pero el problema que dicen es que, claro, los rotores de las hélices del helicóptero generan Enquanto isso, as aire, vítimas que oxígeno, ainda y estão eso aviva presas más no el prédio fuego. gritam por socorro. Os bombeiros jogam água numa tentativa desesperada de reduzir o calor terrível. Operários de uma construção próxima usam seu guindaste para tentarem chegar à janela do 6º andar, mas não conseguem. Agora todo o andar está envolto em chamas e as vítimas são forçadas a irem para o parapeito. Um caminhão dos bombeiros chega com uma escada mais alta. Os bombeiros temem que as vítimas se desesperem e saltem. O tempo é essencial, por isso os bombeiros rapidamente erguem a escada. Mas não os alcançam. As vítimas conseguem descer até um local seguro. Mas aqueles no terraço ainda lutam por suas vidas. Os bombeiros não conseguem chegar ao terraço, por isso os operários da construção tentam um novo resgate. Armam uma ponte improvisada com cordas de bambus e cruzam pela rua até o prédio. Com o fogo chegando quase ao último andar. As vítimas apavoradas lentamente cruzam pela estrutura instável. A 36 metros de altura, um passo errado pode significar o desastre. Um a um, os funcionários rastejam pela ponte, sabendo que podem cair a qualquer momento. Mas, incrivelmente, ela se mantém. Mais de 300 pessoas conseguem se salvar e reúnem-se com seus parentes e amigos. Bueno, cuando hay una situación de emergencia, todo sirve, ¿no? Pero ahí lo que es importante, por ejemplo, las sábanas en las ventanas para traer los bomberos no se tienen que llevar las escaleras para poder evacuar. Bien, vamos a continuar entonces con el tema del tetraedro del fuego, que era lo que estábamos viendo. ¿Cómo apagamos entonces un incendio? Hay diferentes medios de extinción, ¿no? El primero consiste en bajar la temperatura, que es enfriamiento. Normalmente se utiliza el agua. Habíamos hablado también de los extintores de CO2, que cuando entran, ese gas sale a presión atmosférica, pues sale prácticamente congelado, ¿no? Frío. Entonces esa sería una forma de atacar un fuego por enfriamiento, ¿no? Atacamos en este caso el calor. Por sofocación es cortándole el oxígeno, ¿no? Cuando, por ejemplo, vieron en el video de la cocina donde se le ponía un trapo mojado al sartén, ahí lo acabamos por sofocación. Cuando una persona rueda sobre el piso, por ejemplo, que tiene una llama o se le prendió la ropa, ahí también se ataca por sofocación. No sé si ustedes han visto, han sido curiosos, en algunas surtidores tienen, por ejemplo, palas con arena, ¿no? La arena es para atacar un fuego precisamente por sofocación, ¿no? Esa sería, digamos, la manera como se atacaría un fuego, ¿no? Acabando o atacando básicamente el aire, disminuyendo y que se apague por falta de aire o de oxígeno. Por eso también es que se recomienda cuando uno está en un fuego, que cuando vaya saliendo de cada ambiente ir dejando cerradas las puertas. La otra se llama por separación o eliminación. En un incendio, por ejemplo, siempre hay cosas que uno puede hacer. Digamos, está el fuego en un lado, ¿qué podemos hacer mientras que llegan los bomberos? Quitarle combustible. Entonces, si hay vehículos, podemos sacar maquinaria, todo lo que podamos alejar del fuego para evitar que se queme y siga agrandando el fuego, se puede hacer. A eso se llama separación, ¿no? Uno le está quitando
combustible al fuego. También se puede atacar por eliminación. Por ejemplo, en el caso de los incendios forestales, estos se apagan básicamente por eliminación o separación. ¿Qué se hace? Uno, por ejemplo, si está viniendo el fuego hacia una determinada parte, se abre una cercha, una franja, una senda que se limpia bien de cualquier tipo de material. Ahí estaríamos haciendo eliminación porque no va a pasar por ahí el fuego. Pero también hacemos separación. Podemos, digamos, en la parte hacia donde está viniendo el fuego, podemos quemar. Se quema ahí el monte, o se quema ¿para qué? Para que el fuego de aquí para allá, o sea, empiece a quemarse en dirección hacia donde viene el fuego. Entonces, cuando los dos fuegos se unen, se acaba el combustible y hasta ahí fue. Ya no hay forma de que pueda continuar ese fuego. Se elimina el combustible, ya no hay problema de que ese fuego siga avanzando más. Esa es la forma como se apagan básicamente en el caso de incendios forestales los fuegos. A eso se le llama contrafuego a esa medida, ¿no? Que es la que se utiliza. Por eso no sé si ustedes han visto los bomberos que andan con unos tarritos que son parecidos a las aceiteras, a los que se utilizan en mantenimiento para aceitar los vehículos, pero en vez de un aceite botan como una especie de gel que va prendido y eso se utiliza precisamente para hacer los contrafuegos. Por inhibición. A ver, miremos entonces para que entendamos esta parte. La inhibición es cuando atacamos la parte de la reacción en cadena. Ahí es donde es más eficiente el tema de los polvos químicos secos. Pero entendamos un poquitito, a ver, con una vela, imagínense. En una vela las partes del fuego, el tetraedro del fuego, ¿cómo serían? El combustible que vendría a ser básicamente la vela como tal, el cebo o la cera. Tendríamos la llama, el calor que está arriba, la parte de arriba. Tendríamos el oxígeno que está en el aire, ¿ok? Y la reacción en cadena, ¿dónde se formaría? Básicamente se forma en ese espacio blanco que hay entre el cebo o la cera y la llama. Si se dan cuenta, ahí hay un espacio en blanco que no tiene nada. Ahí es donde se está formando la reacción en cadena. Los agentes, por lo tanto, los agentes de polvo químico seco, cuando ustedes vayan a apagar un fuego, tienen que dispararlos ahí, a esa parte, específicamente, a ese lugar. No hay que dispararlo a la llama, tampoco lo disparen hacia el combustible, porque ese es un gran error. Seguramente en la tarde o ahorita más tarde que veamos la práctica, hagamos la práctica, se van a dar cuenta que no falta que dispara al líquido y lo que hace es que ese líquido lo sacan del recipiente y agrandan más el incendio. Hay que tener cuidado con eso. Entonces, los agentes extintores por inhibición se ataca básicamente el polvo químico seco. Hay que atacar esa parte que está comprendida entre la llama y el combustible. Ahí en ese espacio es que debemos atacar con los agentes extintores. Bien. A ese modo de extinción se le llama inhibición. Entonces tenemos, para hacer a recordar, el calor, enfriamiento, lo atacamos por enfriamiento. El oxígeno lo atacamos por sofocación. El material combustible por eliminación o el retiro del material combustible de ahí, ¿no? Eso sería separación o eliminación. Y por último, la reacción en cadena, que la atacamos, ese medio de extinción se llamaría por inhibición. Básicamente, ¿ahí qué hace? Las reacciones de combustión progresan a nivel atómico por un mecanismo de radicales libres, átomos inestables por pérdida de un electrón. Si los radicales libres formados son neutralizados, o sea, eso es lo que hace el polvo químico seco, ataca esos radicales libres, antes de su reunificación en los productos de combustión, la reacción se detiene y ahí se acaba el fuego. Por ejemplo, los extintores de halón o los de polvo químico seco apagan el fuego por inhibición.
Sí, estos los atacan así, ¿no? Bueno, aquí vemos las clases de fuego, los tipos de agentes extintores y si son buenos para apagarlo o no. Bueno, el agua. El agua es buena para apagar fuegos que son clase A, sí, es muy bueno. No sirve para los otros, no es muy eficiente. En el caso de combustibles líquidos, la única forma para que sea eficiente de apagarlos es si va el agua a alta presión en forma de rocío o neblina y atacaríamos ahí por enfriamiento. Pero echarle agua directo no es eficiente. La espuma es muy eficiente para clases A y B. No más. Los de dióxido de carbono muy eficientes para combustibles sólidos, no es eficiente, pero sí para combustibles líquidos y instalaciones eléctricas o equipos electrizados. Polvo químico seco es muy bueno para A, B y C, pero hay que tener en cuenta en los clase A cuando son maderas, que como la madera queda ardiendo por dentro, se puede reiniciar de nuevo el fuego. Los de Haloclean son muy buenos para ABC. Polvos químicos especiales solamente clase K para el metal combustible que corresponda. Y para los clase K, que son los aceites de cocinas, el acetato de potasio. Entonces, polvos químicos especiales, clases D, metales que son inflamables, específicos solamente para eso, no sirve para nada más. Lo mismo que el acetato de potasio, solo sirve para los fuegos de cocina, que son los clase K. En cuanto a los equipos de protección para incendios, tenemos equipos que son portátiles, los manuales, que son los que normalmente ustedes ven colgados en las paredes, y luego tenemos los que son de ruedas, que ya son unos equipos más grandes que pueden venir hasta de 100 kilos, que son igual portátiles, ¿no? Luego tenemos equipos fijos, que ya son los hidrantes, los gabinetes, los carreteles, las regadoras automáticas, los detectores de humo. Todos son equipos de protección de incendios, ¿no? Bien, ¿cómo ubicamos los extintores? Los extintores, primero hay que ubicarlos dependiendo del nivel de riesgo. Se pueden ubicar a determinadas distancias. ¿Ya? La distancia más lejana a la cual debe estar un extintor para cubrir una zona, la más lejana es de 25 metros. Cuando tenemos materiales o zonas que tienen materiales altamente combustibles, que la zona de riesgo es alta, la distancia del extintor no debe ser mayor de 9 metros. La cantidad del extintor que se requiere de agente extintor para cubrir un área, eso se tiene que calcular mediante unas fórmulas matemáticas que nos la da una norma técnica boliviana. La altura normal de ubicación de un extintor, nosotros acá en la empresa utilizamos el 1.20 metros, pero puede ir desde los 1.01 metros hasta las 1.50. Lo que pasa es que, de acuerdo al promedio de altura de las personas en Latinoamérica, la altura recomendada que hemos visto más aceptable es 1,20 m. Y ponemos el soporte, y esa es una altura promedio para cualquiera de nosotros poder agarrar fácilmente un extintor. También la normativa de señalización nos indica que nosotros tenemos que tener 15 centímetros a cada lado del ancho, señalizado el extintor, y debemos utilizar banditas transversales intercaladas entre rojos y blancos. En algunos casos también es importante en el piso identificar un área. Nosotros en la base la identificamos de 1 metro por 1 metro. El objetivo de esa identificación es que no vayan a colocar ahí cajas, maderas, cilindros, nada, porque el extintor siempre debe mantener libre, debe ser fácil su acceso a él, para que en caso de una emergencia lo podemos agarrar rápidamente y llevarlo hasta el lugar del incendio, ¿no? Pero si lo tenemos de perchero, le colocamos ahí la ropa, nadie lo puede ver, le ponemos unas cajas encima porque no hay más espacio donde, pues entonces cuando vayan a necesitar el extintor, pues no van a poder acceder a él, ¿no? Deben estar bien visibles, ¿no?
donde las personas lo puedan ver fácilmente. Debe estar accesible, nada de obstáculos, como le comentaba anteriormente. Hay que ubicarlos en vías de acceso recomendable para que en caso de que uno quiera salir o en un caso de un incendio puede utilizarlo también como un mecanismo para poder apagar y poder evacuar un lugar. Y bueno, muy importante el tema de la protección al equipo. En el caso en el campo recomendamos que estén ubicados en casetas para protegerlos del ambiente, ¿no? Del sol y del agua, ¿no? Bien, vamos a ver un video ahora del tema de los extintores. Pasos básicos para el uso del extintor. Recordemos primero de qué consta un extintor. Manómetro, manguera, recipiente, base, palanca de activación, manija de transporte, presurizante, seguro, agente extintor, tubo sifón. Al escuchar la alarma de incendios, conserve la calma y siga estos pasos. Paso 1. Retire el extintor del lugar donde se encuentra ubicado. Paso 2. Diríjase al lugar donde se está produciendo el acontecimiento, manteniéndolo siempre en posición vertical. Paso 3. Quite el seguro que el extintor posee entre la palanca de soporte y accionamiento. Nunca combata el fuego en contra del viento. Paso 4. Tome la manguera y apunte hacia la base de las llamas. Paso 5. Apriete la palanca de accionamiento. Paso 6. Descargue el agente extintor de un lado a otro en forma de abanico. Por último, una vez utilizado el extintor, procure entregarlo a los responsables de recargarlo inmediatamente. Aquí quiero acotar una cosa. Antes, hay un paso más adicional que hay que seguir acá, que tiene que ver con el tema de la prueba del extintor. Cuando lo saquen el extintor de la pared o lo bajen del soporte, antes de irse al lugar donde está el incendio o el fuego, es necesario que ustedes lo prueben. Le quitan ahí el seguro, sacan el precinto, lo accionan. Si el extintor funciona perfectamente, entonces se van con él hasta el lugar del incendio. Si el extintor no funciona, porque nadie nos garantiza que esté perfecto, ¿no? A pesar de que le hace los mantenimientos y eso, igual puede fallar, a veces se rompe, en la parte tiene una valvulita de alivio, que ese pasadorcito o esa valvulita a veces se rompe y entonces no dispara. En ese caso lo dejan echado. Al dejarlo echado, ya sabemos que nada fue utilizado o no sirve o está descargado ese extintor. Y nos vamos a buscar otro extintor en otro lugar, volvemos y lo bajamos de su soporte, lo probamos. Si funciona, bien, entonces ahora sí nos vamos para el lugar del extintor. ¿Eso es para qué? Para ser eficiente en el caso de la emergencia, porque a veces, si hacemos lo que dice en el video, llegamos al lugar del fuego con el extintor, queremos ahí quitar el precinto, activarlo y no funciona, ya hemos perdido un poco de tiempo, nos cansamos físicamente y ahí ¿qué hacemos? Otra vez a correr a buscar a otro lugar, otro extintor, entonces se pierde tiempo y desgaste físico. Por eso es muy importante el tema de probarlos una vez que los bajamos del soporte. Bien, vamos a ver ahora. ¿Sí? Es bueno mirar también el manómetro, ¿no? Porque a veces ha habido casos que estaba sellado, pero en el manómetro no tenía carga, ¿no? Ya. Para eso, pues, precisamente es bueno probar el extintor ahí en su momento, porque pueden pasar varias cosas. Y bien que tocó ese tema, porque ahí tenemos que separar dos tiempos. Pero bueno, ¿por qué probamos el extintor? Porque puede ser que el manómetro esté marcando que está bien la carga y usted lo oprime y no tiene nada de presión. También puede ocurrir eso. Puede ser que esté marcando baja presión, oprime uno y sí tiene buena presión. En realidad, esos manómetros, como son unos manómetros que son
en cualquier extintor no son de alta calidad, no son unos manómetros que no son de buena calidad, entonces son muy susceptibles a fallos y además si por ahí van y los golpean o eso, se pueden fregar, ¿no? En realidad, en el momento de la emergencia no vamos a tener tiempo de ponernos a mirar el manómetro, simplemente sacamos el precinto, funciona bien, vamos, si no, pues lo dejamos ahí. La inspección, en la inspección que debemos hacerla mensualmente, ahí es donde nosotros revisamos la punta de la manguera que no esté tapada por ahí con bichos, que no hayan formado nidos, que la manguera esté bien, no esté reseca. Verificamos ahí el precinto, las asas, verificamos que el manómetro esté marcando bien, que no tenga mucha presión, que no esté muy descargado. Entonces ahí es que hacemos la revisión del manómetro en la época o en el momento de la inspección. Pero ya en el momento de una emergencia, de un incendio, ya ahí no, lo único que hacemos es quitar precinto, probamos, funciona, vamos al incendio. No funciona, lo deja echado y vamos a buscar otro. En ese momento no tendríamos mucho tiempo ponernos a mirar ese tema porque estamos en una emergencia, ¿ok? Pero es muy importante lo que dice el compañero para tenerlo en cuenta en el tema de la inspección y aclarar esos dos momentos que son diferentes en el tema precisamente del uso de extintor. Bien, vamos a ver ahora un resumen de todo lo que hemos visto hasta ahora en un video del tema del fuego y las clases del fuego. Los conocimientos para controlar el fuego y principalmente su energía modificaron al hombre, su historia y tecnología. Todos conocemos el fuego y convivimos con sus beneficios en el uso doméstico y en procesos industriales. El aprovechamiento del calor y la luz mejora nuestra calidad de vida. También sabemos que el fuego, cuando escapa de nuestro control, se propaga rápidamente y produce grandes daños. Destruye casi todo y provoca daños al ambiente, a la vida y a nuestros bienes. Podemos evitar estos siniestros si conocemos cómo se genera el fuego. A partir de este conocimiento, encontramos los métodos para controlarlo y utilizarlo de manera provechosa y segura. El fuego produce luz y calor, resultado de la combustión de diversos materiales. La combustión es el proceso irreversible de descomposición de las sustancias que componen la materia. En la mayoría de los casos, es el oxígeno quien interfiere originando lo que se conoce como oxidación. Si la oxidación se produce en forma rápida junto con una fuente de calor, se crean las condiciones necesarias para la ignición. El fuego se inicia cuando se combinan en el ambiente 4 elementos en una proporción adecuada. Materiales combustibles, oxígeno para oxidar al combustible, calor para acelerar el proceso y una reacción química en cadena. Podemos representar visualmente la combinación de estos 4 factores con los que se llama tetraedro de fuego. Cuando cada elemento está en contacto con los demás, se produce fuego. Si conseguimos suprimir o separar uno de los 4 componentes, se detiene la combustión y el fuego se apaga. Este concepto de supresión es muy importante, pues en él se basan las técnicas de extinción de incendios.
El combustible es básicamente la materia que puede ser oxidada y que en determinadas condiciones es capaz de arder. Estos materiales los encontramos en estado sólido, líquido y gaseoso. Los materiales combustibles sólidos son maderas, papeles, trapos, plásticos y otros elementos que forman carbón. El fuego cubre la superficie expuesta y consume la materia de afuera hacia adentro. Genera una masa incandescente que aumenta la temperatura en forma uniforme y acelera el proceso de combustión. Los materiales combustibles líquidos son derivados de hidrocarburos y otros sólidos que se licúan con la temperatura. El fuego se presenta en la superficie del combustible. La temperatura genera gases que se mezclan con el oxígeno, acelerando la reacción química. Más temperatura, más gases, más fuego. Los gases combustibles expuestos a la atmósfera normal forman nubes que se expanden y combinan rápidamente con el aire. El fuego se declara en todo su volumen, beneficiado por el gran contacto con el oxígeno del aire. Los gases inflamables generan grandes riesgos de explosión o ignición espontánea por temperatura. El oxígeno es el agente químico que oxida el combustible. El proceso de combustión consume el oxígeno del ambiente. Cuanto mayor es la cantidad de oxígeno, más rápida es la oxidación y en consecuencia el aumento de la temperatura. El calor o temperatura facilitan y aceleran el proceso de oxidación. La temperatura aumenta de acuerdo a las calorías que libera el material involucrado en la combustión. En el fuego, las llamas son producidas por los vapores que emanan los combustibles al calentarse. En la zona ubicada entre el combustible y la base de la llama, se produce una reacción química que consiste en la disociación de las moléculas para formar radicales libres. Estos átomos se combinan con el oxígeno y se oxidan violentamente, produciendo calor y llamas. Arden, transfiriendo energía a las moléculas vecinas, provocando una reacción en cadena que tiende a aumentar hasta consumir totalmente el combustible y el oxígeno del ambiente. Resumen. El fuego es una reacción química que modifica la materia liberando luz y calor. La combustión se produce cuando la materia se oxida violentamente, generando nuevas sustancias y energía. Para que comience el fuego, es necesario determinadas condiciones donde interactúan materiales combustibles, agentes oxidantes, temperatura y una reacción química exotérmica que tiende a propagarse. Las técnicas de extinción de incendios se fundamentan mediante la supresión de uno de los 4 componentes necesarios para la ignición. Este conocimiento nos permite aprovechar la energía y la luz sin lamentar daños. Debemos estar atentos a nuestro entorno y evitar propiciar el ambiente necesario para que se produzca fuego en forma descontrolada. Todos somos responsables sobre la forma segura de hacer nuestro trabajo, sobre la prevención contra incendios y sobre los controles necesarios para evitar incidentes. Ok, vamos a ver entonces ahora un video de qué hacer en caso de un incendio. Ya hemos hablado un poquito de esto, pero este video refuerza lo que hemos comentado en la capacitación.
Bueno, muy bien. Continuamos. Bueno. Requisitos de la inspección de los extintores. Aquí ya hablamos un poquito de la inspección. Eso es bueno hacerlo por lo menos una vez cada mes. En las tarjeticas que vienen en los extintores vienen para uno registrar ahí la inspección. Si no, también lo pueden hacer a través de un informe que hay que revisar en el extintor. Básicamente que esté en su lugar designado, no que llegue uno a inspeccionar y no hay el extintor. Que no estén rotos los precintos. Estos chavetitas o seguros, esos pasadores tienen unos precintos plásticos que no estén rotos, porque eso ya puede ser, pues a veces por una mala manipulación, a veces porque se rompe por una mala maniobra que, bueno, no lo han activado el extintor, pero es bueno reportarlo para que se le cambie ese precinto plástico y no haya ningún problema con él. Que esté bien visible, que esté fácil su acceso, que no esté obstruido, que se pueda leer bien el manómetro, el rango operable, que esté en la margen verde. En el caso de los extintores de CO2, que la válvula de alivio esté colocada y no presente ningún tipo de obstrucción. Verificar el peso del extintor por tanteo, eso también se puede hacer. Verificar el estado de las mangueras, boquillas, tuberías, que no haya corrosión en el cilindro, un daño físico o algún golpe o deformación. Al escuchar la alarma hay que mantener la carga y la calma y seguir los siguientes pasos. Primero retira el extintor donde se encuentra ubicado, haga la prueba, quite el seguro, luego dirija hacia el lugar donde está el lugar del incendio. En posición de vertical, apunte a la base del fuego siempre, ¿no? Verifique la dirección del viento, que le dé a la espalda, no que le dé a la cara. Apriete la palanca de accionamiento. Si hay varias personas, mejor entre varios ir apagando el fuego. Descargue el agente extintor moviendo de un lado para otro de forma barrido y una vez usado el extintor, déjenlo acostado en el piso cuando ya esté totalmente descargado o el extintor no sirva, ¿ok? Entonces, ahí en ese caso es el sexto paso. Con esto estaríamos terminando ya la parte teórica. Por favor, si hay alguna pregunta aquí, les agradezco que me la hagan. Los escucho. Ok, vamos entonces a hacer ahora el examen